Alma Pineda. Saludos, ¿cómo están en medio de este terremoto político? Bienvenidos a Sin Estrés con Alma Pineda. Conozcamos más del mundo político internacional. Con nosotros, Julio Chili. Bienvenido a Sin Estrés con Alma Pineda. Muchísimas gracias, Alma, por la invitación y es un placer acompañarte. Muchísimas gracias. Julio, ¿cómo te parece? Se acaban de cumplir 6 meses del reinado de nuestro querido presidente Donald Trump. Algunos están de acuerdo, otros analistas no. Y hoy estás tú aquí invitado a mi programa como un analista político de mucho intelecto. Coméntanos, ¿cuál es tu opinión? Como lo primero es un placer, te reitero, estar contigo. Gracias. Y la presidencia de Donald Trump, su segundo término sobre todo, eh, hasta el momento ha sido una de las presidencias más exitosas en la historia de los Estados Unidos. Y digo esto por lo que ha logrado, la proyección que tenía de lograr determinadas metas, lo que está claramente en marcha y la tarea que esta segunda presidencia de Donald Trump tenía por delante era eh, tremendamente grande porque se trataba de revertir el socialismo cultural, desmantelar el Estado administrativo, o sea, también el llamado Estado profundo, reconfigurar el modelo socioeconómico de los Estados Unidos para premiar a la clase media, la clase trabajadora, enfatizar una economía nacionalista donde iba a beneficiar a los trabajadores estadounidenses versus un modelo que lleva en curso como 80 años, que se agudizó mucho más el daño que le estaba haciendo al occidente, el acercamiento que hubo con China, o sea, un orden global donde quien más sufrió ha sido la seguridad nacional del occidente, particularmente los Estados Unidos, tomando en cuenta los avances que China ha logrado gracias a la debilidad del occidente, la poca visión del occidente y la clase media y la clase trabajadora que se ha quedado atrás enormemente en cuanto al estándar de vida. Entonces, el presidente Trump ha estado en estos tres enfoques que impacta los Estados Unidos intramuros directamente, pero también en política exterior. Está confrontando a China de una manera como ningún otro presidente lo ha hecho. O sea, la guerra simétrica, guerra no convencional que China ha llevado a cabo, bueno, desde que llegaron al poder los comunistas en China, pero realmente por su ineficiencia económica no tenía colmillos su guerra asimétrica, pero sí lo logró cuando el occidente, particularmente los Estados Unidos, le dio preferencias comerciales. Entonces, sí, China ha logrado enormes avances en el globo, tiene coaptado a las Naciones Unidas y toda una serie de organizaciones globales que buscan poner el sueño de los socialistas fabianos de tener un orden centralmente controlada por un grupo de personas, una élite que no es elegido por nadie. Entonces, esto es lo que Donald Trump en el sentido exterior ha enfrentado, ha logrado eliminar la amenaza por el momento nuclear de Irán. Eh, la paz en Ucrania la veremos dentro de poco porque los Hola. que pensaban que el presidente Trump iba a hacer todo lo que el dictador Putin decía, se han dado cuenta que eso no ha sido el caso y estamos viendo una postura frente al socialismo continental, principalmente Cuba comunista y sus neocolonias en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, una disposición mucho más agresiva contra estos regímenes, que en parte el control de la frontera tiene mucho más que ver con no solo el tema de la inmigración, sino también, Alma, el bloquear la entrada de drogas
90% de las drogas que entran a los Estados Unidos entran por la frontera sur y China es el mayor productor de fentanilo. Los carteles mexicanos que están ligados al socialismo continental, pues son los que están encargados de ese transporte, de modo de que esta postura agresiva para defender la integridad nacional es a la misma vez una medida de seguridad nacional que beneficia no solo a los Estados Unidos, sino confronta regímenes dictatoriales como el que hay en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. A pesar de todo esto, Julio, usted sabe que pues uno no es monedita para caerle bien a todo el mundo. Ha sido atacado fuertemente por opositores, por otros analistas. ¿Cómo ve usted esta posición hacia la isla de Cuba? Usted, que es un líder que defiende mucho la libertad y la democracia de Cuba. Primero, siempre va a haber, o sea, una visión crítica y bueno, precisamente ese es el derecho a la libre expresión A la que, libre dicho expresión. sea de paso, se ha rescatado en los Estados Unidos porque todos recordamos los 8 años del gobierno de Joe Biden, más bien el régimen Biden-Obama, donde los censores, y lo vimos durante la epidemia exportada por China del coronavirus, donde se censuraba opiniones tildeadas de desinformación que no eran convenientes. Entonces tomó amenazas desde el poder político ya con la victoria de Donald Trump asegurada y la adquisición de X, por ejemplo, por Elon Musk, que los medios tuvieron que suspender las actividades de estar al servicio de grupos elitistas que querían promover una visión monolítica. Entonces, la crítica es saludable y siempre van a haber Claro. esos que lo van a criticar. Sin embargo, esa crítica en cuanto a la política que busca privar de fondos a la dictadura castrista, la crítica pues viene de grupos que sin lugar a duda ven el acercamiento entre los Estados Unidos y la dictadura cubana, porque no podemos decir los Estados Unidos y Cuba, porque la dictadura no es Cuba y Claro. las sanciones son contra el régimen dictatorial, no contra el pueblo. Entonces, las críticas pues vendrían de esa vía, en el mejor de los casos, en personas que tal vez pues tienen las mejores intenciones en sus corazones. Y hay otros grupos que lucran con el comercio, con la dictadura y otros que directamente están al servicio del régimen dictatorial y son más bien agentes de propaganda en el exterior. Pero la realidad es que regímenes totalitarios, Alma, como el que hay en Cuba y por extensión sus neocolonias, no se caen con acercamiento comerciales. China y Vietnam es prueba de eso. La teoría de que la democracia llega por un acercamiento comercial es válida para dictaduras autoritarias, que hay una diferencia, pero regímenes totalitarios, eso no funciona. Todo lo contrario, Todo lo lo que contrario. funciona es la confrontación y el llevar contra la pared al régimen dictatorial. Y es una condición, o sea, se están dando muchas condiciones. China está, que es un aliado del socialismo continental, muy preocupado por los aranceles y Por los que aranceles. el descaro con que han operado se les ha complicado. Rusia está con su complicación por la invasión que tiene a Ucrania. Irán, que es otro socio del socialismo continental en este hemisferio, pues ha sido básicamente decimado, toda su batería aérea y su capacitación de responder, de modo de que ellos no se pueden contar. Y Corea del Norte va a hacer lo que China diga, lo que China pueda hacer, porque es una dependencia de China. De modo de que, y el narcotráfico. La entrada del narcotráfico también se le ha complicado por el control que hay ahora en la frontera sur. De modo que las cosas están difíciles y cuando le sumamos que Sí. las inversiones, que el acercamiento tras el pacto Obama-Castro, las inversiones estadounidenses que ellos contaban que iban a ir a Cuba, pues nunca han llegado. Eso le causa enormes preocupaciones al
al régimen dictatorial de La Habana. Así que son las condiciones, quiera Dios que la actual administración se mueva en la dirección que se debe de mover para producir un cambio de régimen, que es en sí la causa del mal en Cuba y de nuevo sus neocolonias. Usted es un hombre de leyes, usted es un hombre de orden. Usted sabe que estamos ahora tenemos un ambiente en todo el país de pánico por las redadas migratorias que son bastante agresivas y él lo prometió en su campaña. Pero quisiera que usted envíe un mensaje a aquellos que están en la cuerda floja. Primero, hay que entender, no podemos ver, yo puedo entender la frustración de muchas personas que están viendo y consideran que hay exceso de fuerza, que hay una metodología de la cual no están acostumbradas, pero eso es debido a que también en los últimos 4 años pasó lo que nunca había pasado, y eso es básicamente una frontera abierta donde entraron entre 12 a 20 millones de personas que no se saben en muchos casos quiénes son. Hay más de 500.000 niños menores de edad que entraron, que no se saben dónde están los padres. Algunos de ellos han sido rescatados en centros de explotación sexuales, prostíbulos, hombres y mujeres menores de edad que entraron por la frontera sur. De modo de que estos son las víctimas de esta política que sí tiene un enfoque ideológico de destruir el principio de nacionalidad. Entonces, tampoco hemos visto, no existe el precedente a la escala que lo hemos visto de autoridades estatales y de las ciudades que no están cooperando con fuerzas públicas federales para sacar a criminales que están en sus cárceles. Entonces, pues los agentes federales se ven obligados a tener que buscarlos en la calle, en las fábricas donde trabajan, porque no pueden entrar en las cárceles porque no hay cooperación. Eso nunca se había visto. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, Bill Clinton deportó 6 veces más personas. Si lo miramos en un base promedio, no estamos hablando en términos absolutos porque, claro, Bill Clinton estuvo más años, sino en base del promedio mensual. Bill Clinton deportaba a 29.000 personas de promedio mensual. Donald Trump está deportando menos de 5.000. O sea, incluso Obama deportó más en el promedio mensual que Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia y por qué no se vio esto en estos otros gobiernos? Porque no había la política de frontera abierta y muchas de esas deportaciones cuentan como desde la misma frontera fueron sacados. En cambio, eso no ocurrió con el gobierno de Joe Biden y fue inédito, básicamente, la hemorragia de entrada de personas. Entonces, eso ha obligado una política también sin precedentes para reaccionar a esa situación. En cuanto a, por ejemplo, cubanos, venezolanos o nicaragüenses que hayan venido con una visa especial que les concedió el gobierno de Joe Biden, en esos casos sí creo que se debe de honrar porque no se debe hacer de manera retroactiva, sino a partir de la llegada del gobierno de Donald Trump, simplemente porque muchas de esas personas que entraron, en el momento en que entraron, sí estaban amparados por un dictamen del gobierno de Joe Biden. Entonces, se debe de honrar eso, pero ya, o sea, eso es muy diferente a digamos, hacerlo a partir de ese momento. Por supuesto, estas personas que vienen, yo creo que esto sí es un punto muy importante, tomando en cuenta que el principio de asilo político es la base por la cual entraron, tiene que haber algún tipo de acuerdo y obligación que si aceptan ese privilegio, que me parece bien, que no puedan regresar a Cuba comunista por lo menos, como mínimo por 10 años o hasta que Cuba sea libre. Si están dispuestos a aceptar eso, pues magnífico. De lo contrario, pues entonces no, porque si uno llega a un país por cuestiones políticas, es una contradicción no solo moral, sino legal, regresar al país que supuestamente por el cual tú pidiste ese amparo político. Entonces, yo creo que eso se podría, en el caso de los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, ajustar. Sí, pero bueno, esa parte, de nuevo, de que lo hicieron de manera retroactiva todos los que ya estaban acá, si no habían adquirido la legalidad
han sido deportados. Yo creo que eso es tal vez la crítica que pudiera emitir en cuanto a lo que se debía haber tomado a partir de la llegada de Donald Trump. Pero eso sí, condicionar y hacer ese cambio que no es correcto, que si entraron bajo una premisa política de asilo político, que entonces estén regresando a ver, o sea, de regreso a la casa del represor, más allá de que puedan tener familias o algo, porque hay una diferencia entre una inmigración política y una inmigración que viene por otras vías en cuanto a la espera. Entonces, en ese caso no se puede estar en misa y en procesión. Julio Chili, aquí, el Sin Estrés con Alma Pineda. Muchas Un gracias. placer, Alma, Bendiciones. lo propio. Gracias.